Si estás en este video, tienes cabello ondulado y este se ve así, opaco, sin movimiento, seco, puntas abiertas, todo, hoy lo vamos a cambiar. Yo sé que estás buscando un tratamiento contra el frizz, por eso hoy les voy a enseñar lo que a mí me funcionó siendo de cabello ondulado y que reparó mi cabello muchísimo. Porque no existen cabellos feos naturalmente, existen cabellos descuidados, eso sí, súper económico también. Bueno, y antes de empezar el video, quiero decir que esto que voy a recomendar es en base a mi experiencia y en lo que a mí me funcionó y se los estoy compartiendo a ustedes. Ok, primero vamos a hablar rápido de qué es el frizz y las causas por las que se genera el frizz. El frizz básicamente es cuando la cutícula, la capa externa de cada cabello, se levanta y permite que toda la humedad del ambiente entre, lo que hace que se esponje, perdón. La primera causa del frizz es por falta de hidratación. Cuando el cabello no tiene la suficiente humedad o hidratación que debería de tener, entonces busca en el exterior absorber esa humedad del clima, entonces por eso se esponja, especialmente en climas húmedos, no sé, en la playa, cuando llueve. Como el ambiente está muy húmedo, el cabello seco aprovecha y trata de absorber de ahí la humedad. También se da por una cutícula dañada. Cuando ustedes usan productos en exceso de calor, su cabello se va secando, se va secando, se va secando, aunque usen protectores térmicos que sí sirve para minimizar el daño, pero si se usa, por ejemplo, la secadora muy seguido o a temperaturas muy altas, sigue afectando. Si eres de cabello ondulado o rizado, si te lo cepillas en seco, es más propenso a que se haga frizz porque se separan los mechones. De estar la onda así bonita, los cepillas y se separan y se esponja como una melena de león. Pero si te cuidas mucho tu cabello, no haces estas cosas que mencioné que provocan el frizz, como yo que me lo cuidaba bastante e igual tenía frizz, pues hoy les voy a compartir lo que me funciona a mí para definitivamente deshacerme del frizz, especialmente cuando me salía de bañar, que no se me esponjara así. Ah, y también otra cosa, antes de empezar quiero decirles que este remedio es un gel, pero también lo pueden usar, y yo lo llegué a usar como una mascarilla, como el pre-shampoo antes, y únicamente me humedecía el cabello para que lo pudiera absorber mejor. O yo lo que hago ahora es, ya cuando salgo de bañarme, me hice mi rutina, crema de peinar, me definí, al final me lo pongo como gel y no deja la capa dura que normalmente dejan los geles comerciales. Aquí tenemos el producto estrella, que es la linaza, y yo la amo porque en mi caso es lo único que me ayudó a quitar definitivamente el frizz. Y las medidas están curiosas porque van a ser como cuando ustedes preparan arroz. Por cada taza de arroz, 2 de agua. En este caso es por cada taza de agua, son 2 cucharadas de linaza. Es decir, si ustedes hacen una taza de agua, son 2 cucharadas de linaza. Si ustedes hacen 2 tazas de agua, son 4 cucharadas de linaza y así sucesivamente. Vamos a poner a hervir una taza de agua y 2 cucharadas de linaza. 1 y 2. Ahora vamos a prender el fuego a fuego medio y en total lo vamos a dejar hirviendo 10 minutos. Bajamos un poquito el fuego. Mientras todavía no hierve, yo no lo revuelvo, pero una vez que ya empezó a hervir, ya empiezo a revolverlo. Y empecé revolviéndolo con una cuchara, pero prefiero una palita de metal. Digo, de madera. Y miren, ahora empiezo a rascar el fondo con la palita de esta manera, porque como no lo estuve revolviendo por un momento, entonces se pegaron algunas semillas en el fondo. La manera que yo uso para saber si ya está es tocar el fondo de la olla con la palita, y si no se pega todavía le falta cocinar más. Y también cuando se forma esto blanco alrededor es porque ya casi está. Y ya ven que empezamos con fuego medio y luego lo bajamos a fuego bajo. Pues esto es porque en mi mente, mientras más tiempo pase la linaza en contacto con el agua, más puede soltar. Y como yo quiero que a fuerza se cocine 10 minutos, si lo dejo a fuego medio va a estar muy rápido y se me figura que se quema, entonces por eso le bajo. Cuando ya esté hirviendo, lo removemos constantemente para que no se pegue y que esté más pronto. Y miren, aquí vuelvo a hacer la técnica de tocar el fondo de la olla con la palita y ya se nota más espeso, ya se pega más, entonces ya está listo. Apago el fuego y lo dejo enfriar poquitito. Ahora, para colarlo, les sugiero que sea cuando todavía está caliente porque está más líquido. Y como sigue caliente, voy a usar algún plato hondo para colarlo y que ahí se enfríe. Miren qué fácil se separa, y si estuviera frío sería mucho más difícil porque está espeso y necesitarían rascarle con una cuchara. Este gel únicamente dura 10 días en el refri y como tengo poquito cabello, hice poquita cantidad. Y para no desperdiciar nada, toda la linaza que quedó en la olla también la voy a colar. Y miren, este es el recipiente donde yo normalmente guardo la linaza, y por eso primero les decía que lo quería colar en un bowl para que no se fuera a explotar el de vidrio. Y como pueden ver, aquí ya se ve mucho más espeso y eso es porque ya se enfrió. Y otra cosa también importante es que no se lo vayan a poner en su cabello cuando todavía está caliente. Déjenlo enfriar antes. Y listo, ya tienen su gel antifrizz. Y se lo pueden aplicar como último paso después de definirse su cabello después de bañarse. Se lo aplican por todo el cabello hasta en la raíz y miren, les queda súper bonito. Y bueno, eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya ayudado. Pruébenlo. Como siempre yo digo, hagan una prueba de alergia antes, porque nunca se sabe.
Y suscríbete también al canal si te gustó el video de hoy. Próximamente voy a estar subiendo rutinas de cabello ondulado, pero en un formato más largo, porque yo normalmente subo shorts, pero de rutinas. Entonces quiero hacer una recopilación de todo eso y subirlo directamente a un formato largo, o sea, un video de YouTube. Bye.